Desde el recluso que fue brutalmente asesinado en sus primeras 24 horas entre rejas, hasta los reclusos que se vieron obligados a compartir celda con otros 400 presos, los nuevos reclusos son sometidos a todo tipo de malos tratos en sus primeras 24 horas en prisión. En este vídeo voy a descorrer las cortinas sobre las experiencias de los reclusos durante sus primeras 24 horas en prisión. El Chapo. La llegada del Chapo a ADX Florencia marcó el comienzo de un nuevo capítulo trágico en su vida. Aquel fatídico día de 2019, el célebre capo de la droga fue trasladado bajo fuerte vigilancia a la prisión de máxima seguridad, conocida por su impenetrable seguridad y sus brutales condiciones de vida. A su llegada, el Chapo fue sometido inmediatamente al proceso de admisión, un procedimiento tedioso y deshumanizante diseñado para despojarlo de cualquier vestigio de su vida anterior. Los guardias le registraron a fondo, inspeccionando cada centímetro de su cuerpo en busca de contrabando. Este proceso invasivo era solo el principio del implacable escrutinio al que se enfrentaría en ADX Florence. A continuación, le entregaron su uniforme de presidiario, que contrastaba directamente con el lujoso atuendo que llevaba antes. El uniforme simbolizaba su nueva identidad como un recluso más en el Alcatraz de las Rocosas. Con sus pertenencias personales confiscadas y despojado de su libertad, el Chapo fue escoltado hasta su celda. La celda, una caja de hormigón de 2 por 3 metros, distaba mucho del entorno de clase alta al que estaba acostumbrado. La cama, el escritorio y la silla eran de hormigón y estaban atornillados al suelo, lo que impedía moverlos o utilizarlos como armas. La celda también incluía un retrete y una ducha, pero el agua se controlaba temporalmente para evitar que se inundara. El diseño de la celda también incluía una sólida puerta exterior y una puerta interior de cárcel. Una ventana diminuta, de 42 pulgadas de alto y 4 de ancho, no ofrecía vistas de las montañas rocosas circundantes, lo que dejaba al antiguo capo de la droga completamente aislado. Las paredes insonorizadas le impedían comunicarse con otros reclusos, lo que intensificaba aún más su sensación de aislamiento. La reacción inicial de El Chapo fue de sorpresa e incredulidad. El aislamiento extremo y las duras condiciones contrastaban con la vida de poder y lujo que una vez conoció. Los guardias controlan todos los aspectos de su vida, desde el horario de sus comidas hasta las horas de luz en su celda. Los guardias controlan la electricidad y apagan las luces a una hora determinada, sumiéndolo en la oscuridad y reforzando su sensación de impotencia. Durante 23 horas al día, el Chapo estaría confinado en esta celda, con solo una hora para el recreo. Incluso entonces, le llevaban a una fosa de hormigón que parecía una piscina vacía, rodeada de altos muros y sin vistas al mundo exterior. Bajo la atenta mirada de 3 guardias, podía caminar 10 pasos en línea recta o 31 en círculo. Esta limitación de movimientos estaba pensada para mantener la salud física de los reclusos de ADX Florence y al mismo tiempo garantizar que permanecieran desorientados y aislados. Aunque muchos han argumentado que las condiciones de ADX Florence son inhumanas, otros creen que hombres como el Chapo merecen este tipo de trato. En el apogeo de su carrera criminal, el Chapo gobernaba el cártel de Sinaloa. Este cártel de Sinaloa era una organización narcotraficante mexicana responsable de mover miles y miles de millones de dólares en marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina. En su mejor momento, la organización controlaba entre el 40% y el 60% del tráfico de drogas de México y ganaba unos 3.000 millones de dólares al año. Jeffrey Epstein. El encarcelamiento de Jeffrey Epstein estuvo marcado por una serie de privilegios que desafiaron las normas del sistema judicial. Mientras que la mayoría de los delincuentes sexuales condenados en Florida son enviados a una prisión estatal, Epstein fue alojado en un ala privada de la Stockade del condado de Palm Beach. A diferencia de otros reclusos, que suelen pasar por un tedioso procedimiento de admisión que incluye cacheos sin ropa, evaluaciones médicas y orientación, la llegada de Epstein fue tratada con discreción y cuidado. Inmediatamente fue trasladado a un ala privada del centro, alejada de la población general de reclusos, lo que no era habitual y suscitó muchas sospechas, pero solo fue el principio. Jeffrey Epstein, financiero con profundos vínculos con la élite mundial, se hizo tristemente célebre por sus atroces delitos de explotación de chicas menores de edad. En junio de 2008, Epstein se declaró culpable de prostituir a una menor. La sentencia de Jeffrey Epstein en 2008 fue un momento en el que muchos creyeron que por fin se haría justicia a sus numerosas víctimas. Sin embargo, la realidad de su condena y las condiciones de su acuerdo de culpabilidad dejaron a muchos indignados y cuestionaron la integridad del sistema judicial. El acuerdo de Epstein y las condiciones de su encarcelamiento eran cualquier cosa menos típicas de un delincuente sexual convicto.
Tras largas negociaciones con la Fiscalía Federal, Epstein aceptó declararse culpable de un delito estatal de prostitución de una menor de 18 años. Este acuerdo fue muy controvertido y criticado por ser demasiado indulgente, dada la gravedad de los delitos de Epstein. A cambio de su declaración de culpabilidad, Epstein recibió una condena de 18 meses de prisión, un año de libertad condicional y la obligación de registrarse como delincuente sexual. Esta sentencia fue sorprendentemente leve, teniendo en cuenta la magnitud y la naturaleza de sus delitos. El acuerdo de culpabilidad también incluía un acuerdo de no enjuiciamiento, que concedía inmunidad a cualquier posible cómplice. Este aspecto del acuerdo fue especialmente chocante, ya que protegía a muchos de los socios de Epstein de la justicia. La indulgencia del acuerdo y la inmunidad concedida a otros implicados en la operación de Epstein plantearon serias dudas sobre la influencia de la riqueza y el poder en el sistema judicial. Tras cumplir solo 3 meses y medio entre rejas, la oficina del sheriff afirmó que Epstein podía salir de la cárcel con permiso de trabajo hasta 12 horas al día, 6 días a la semana. Se trataba de una clara violación de las propias normas del sheriff, que exigían una condena máxima restante de 10 meses e inhabilitaban a los delincuentes sexuales para tales privilegios. La puerta de la celda de Epstein no estaba cerrada con llave, lo que le daba libertad dentro del centro. Tenía acceso a la sala de abogados, donde había una televisión instalada para su comodidad. Más tarde, fue trasladado a la enfermería de Stockade, que hasta entonces carecía de personal. Este traslado le aisló aún más de la población reclusa general. Estas comodidades para Epstein distaban mucho de las duras condiciones a las que se enfrentaban la mayoría de los reclusos y ponían de manifiesto el trato preferente que recibía el financiero. Durante su permiso de salida, Epstein trabajó en la oficina de una fundación que había creado poco antes de ingresar en prisión. Esta fundación se disolvió después de que cumpliera su condena. La oficina del sheriff recibió $128,000 de la organización sin ánimo de lucro de Epstein para cubrir los costes de los servicios adicionales prestados durante su puesta en libertad laboral. Su oficina estaba vigilada por agentes de permiso, cuyas horas extraordinarias pagaba Epstein. Estos ayudantes, vestidos de traje, recibían a los invitados en la recepción. Los registros de visitas, que podrían haber proporcionado información crucial sobre las actividades de Epstein, se destruyeron posteriormente de acuerdo con las normas de conservación de registros del departamento, pero no así los registros de visitas de Stockade. Los privilegios de Epstein se extendían más allá de los muros de la cárcel. Se le permitió utilizar su propio chofer para trasladarse entre la cárcel, su oficina y otras citas. Este nivel de libertad era inaudito para un delincuente sexual convicto y planteaba serias dudas sobre la influencia que Epstein ejercía sobre el sistema judicial. Epstein cumplió casi 13 meses de condena antes de ser puesto en libertad el 22 de julio de 2009. Su puesta en libertad marcó el inicio de un año de libertad condicional en arresto domiciliario hasta agosto de 2010. Incluso durante su libertad condicional, Epstein disfrutó de libertades que no solían concederse a otras personas en su posición. Se le permitieron numerosos viajes en su jet corporativo a sus residencias en Manhattan y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. También realizaba largos viajes de compras y paseos por Palm Beach para hacer ejercicio. La indulgencia de la condena de Epstein y las extraordinarias condiciones de su encarcelamiento fueron un crudo recordatorio de cómo el poder y la influencia pueden corromper el sistema judicial. Aunque la primera condena de Epstein estuvo llena de lujos y privilegios especiales, la siguiente fue todo lo contrario. Se le mantuvo entre la población general, salvo las veces en que se le puso bajo vigilancia por suicidio, y en una oscuridad de acontecimientos, acabó muerto el 10 de agosto de 2019. José Antonio Potes y Manuel Castrillón. El primer día de detención de José Antonio Potes y Manuel Castrillón fue una pesadilla que nunca hubieran imaginado. Tras ser detenidos por soldados y conducidos a una cárcel de El Salvador, su calvario comenzó con una serie de humillaciones y tratos vejatorios. A su llegada a la cárcel, Potes y Castrillón fueron desnudados, un proceso degradante que los dejó expuestos y vulnerables. Los funcionarios fotografiaron cada centímetro de sus cuerpos, prestando especial atención a sus tatuajes. En El Salvador, los tatuajes se asocian a menudo con la pertenencia a una banda, y este escrutinio no hizo sino aumentar su temor. Tras el humillante registro, los hombres fueron introducidos en una celda pequeña y abarrotada con otros 25 detenidos. La celda estaba escasamente iluminada y apenas había espacio suficiente para que todos pudieran sentarse y mucho menos tumbarse. El aire hedía a sudor y miedo, y las paredes parecían cerrarse sobre ellos. Al hablar de la trágica experiencia, Potes, uno de los hombres, dijo que «estábamos confusos, aterrorizados
y no podíamos dormir. Según los hombres, los demás detenidos estaban tan asustados y confusos como ellos. Los guardias patrullaban la cárcel con mano de hierro. Su presencia era un recordatorio constante del poder que tenían sobre los detenidos. Cualquier intento de hablar o moverse sin permiso era castigado con dureza. La celda en la que estaban los hombres no tenía retrete, solo un cubo en un rincón que servía de letrina improvisada. Dormir era un lujo que no podían permitirse. Las condiciones de hacinamiento hacían imposible encontrar una postura cómoda, y el ruido y el miedo constantes les mantenían despiertos. La carga emocional de su primer día de detención fue enorme. Potes y Castrillón se sentían impotentes. Habían llegado a El Salvador soñando con un futuro mejor, pero se encontraron atrapados en una pesadilla. José Antonio Potes y Manuel Castrillón crecieron como amigos de la infancia en un pequeño y tranquilo pueblo del Valle del Cauca, Colombia. Ambos tenían 27 años y soñaban con un futuro mejor más allá de las fronteras de su pueblo natal. Potes, soldador cualificado, y Castrillón, experto en agricultura mecanizada, estaban decididos a encontrar mejores oportunidades para mantener a sus familias. Los dos amigos habían oído hablar maravillas de la transformación de El Salvador bajo la presidencia de Nayib Bukele. Los medios de comunicación colombianos describían un paraíso seguro, próspero y tecnológico, libre de la violencia de las bandas. Los ambiciosos planes de El Salvador para convertirse en una potencia tecnológica y su drástica reducción de la violencia lo convirtieron en un destino atractivo para muchos que buscaban un nuevo comienzo. Potes y Castrillón creían que podrían prosperar en este nuevo entorno, enviando dólares a sus familias y construyéndose una vida mejor. En enero de 2023, Potes y Castrillón emprendieron su viaje. Potes voló para reunirse con Castrillón, que había llegado antes a El Salvador. Su entusiasmo era visible al vislumbrar las oportunidades que les esperaban en esta nueva tierra. El 21 de enero, al día siguiente de la llegada de Potes, los dos amigos quedaron para comer en Soyapango, una animada ciudad satélite a las afueras de la capital salvadoreña. Estaban ansiosos por explorar su nuevo entorno y discutir sus planes de futuro. Pero sus sueños se truncaron abruptamente. Poco después de comer, unos soldados se les acercaron para pedirles sus documentos. A pesar de presentarles sus papeles y explicarles sus intenciones, los soldados no quedaron convencidos. La situación no tardó en agravarse y Potes y Castrillón fueron detenidos. Los dos amigos fueron detenidos sin ninguna explicación clara. Estaban confusos y aterrorizados, incapaces de comprender por qué los trataban como delincuentes. Los soldados les acusaron de estar implicados en el narcotráfico, una acusación infundada que no hizo más que aumentar su angustia. 8 horas más tarde, Potes y Castrillón se encontraban en un calabozo, lo que marcó el comienzo de su calvario. Tras su detención inicial, los dos amigos fueron trasladados a la prisión de Ilopango, un lugar famoso por sus condiciones inhumanas. La prisión de Ilopango fue su primera parada en un viaje por el infierno. Las celdas estaban abarrotadas con cientos de detenidos, superando con creces la capacidad de la prisión. La falta de espacio obligaba a los reclusos a dormir por turnos, unos de pie y otros tumbados en el frío y duro suelo. Las condiciones de la prisión de Ilopango eran insalubres, sin retretes adecuados ni agua corriente. Los reclusos se veían obligados a utilizar cubos como letrinas improvisadas, y la falta de higiene provocaba la propagación de enfermedades. La comida era escasa y a menudo incomestible, por lo que muchos estaban desnutridos y débiles. Los guardias mantenían el control mediante el miedo y la intimidación. Tras un mes en Ilopango, Potes y Castrillón fueron trasladados a la prisión de Jucuapa. Si pensaban que las cosas no podían empeorar, estaban muy equivocados. Jucuapa era igual de infernal, si no más. En Jucuapa compartían celda con otros 400 reclusos. Las condiciones eran deplorables, sin retretes y con un solo cubo para todos. El hacinamiento era aún mayor, y la falta de servicios básicos convertía la supervivencia en una lucha diaria. El trágico destino de Potes y Castrillón no es único. Miles de inocentes se han visto atrapados en la ofensiva del presidente Nayib Bukele contra las bandas. Aunque el gobierno afirma haber encarcelado a casi 70.000 miembros de bandas, los grupos de derechos humanos sostienen que muchos de los detenidos son inocentes. Jeffrey Dahmer. En febrero de 1992, Jeffrey Dahmer llegó a la Columbia Correctional Institution de Portage, Wisconsin. El mundo vio cómo el infame asesino en serie, que había confesado los brutales asesinatos de 17 jóvenes, era conducido a la prisión que se convertiría en su nuevo hogar. Debido a la naturaleza espeluznante de sus crímenes y a la intensa atención de los medios de comunicación, los funcionarios de la prisión decidieron que Dahmer debía permanecer bajo custodia protectora.
Aislado de la población general, fue encerrado en una celda solitaria, con grilletes siempre que estaba fuera de ella. Así se garantizaba su seguridad, ya que otros reclusos podrían intentar hacerle daño para ganar popularidad no solo entre los demás reclusos, sino también en el mundo exterior. Durante el primer año, la vida de Dahmer entre rejas fue de soledad y silencio. Pasaba los días solo en su celda, con una interacción mínima con otros presos. Este periodo de reclusión estaba destinado a protegerle, pero también le servía para recordar los actos monstruosos que le habían llevado hasta allí. Durante este tiempo, Dahmer se mantuvo aislado, leyendo libros y escribiendo cartas. No causó grandes disturbios y su comportamiento se mantuvo relativamente tranquilo. Esto le llevó a solicitar más libertad de movimientos e interacción dentro de la prisión. Tras un año de aislamiento, los funcionarios de la prisión decidieron acceder a la petición de Dahmer. Lo trasladaron de su celda de aislamiento a una unidad destinada a reclusos con problemas emocionales. Este cambio le permitió asistir a clases, comer en común y realizar tareas laborales, lo que le dio una idea de cómo era la vida de otros reclusos dentro de los muros de la prisión. El nuevo entorno de Dahmer le proporcionó más oportunidades de relacionarse con sus compañeros. Sin embargo, esta mayor libertad también conllevaba riesgos. Su popularidad y la naturaleza de sus crímenes le convirtieron en un objetivo, y su oscuro sentido del humor no le ayudó a encajar con los demás. Dahmer solía hacer bromas relacionadas con la muerte, como colocar un cartel de caníbales anónimos y moldear la comida de la prisión para que parecieran miembros amputados, con ketchup como sangre. Estas acciones molestaron a muchos de sus compañeros, preparando el terreno para futuros conflictos. Mientras Dahmer intentaba acostumbrarse a su nueva vida en la prisión, su comportamiento perturbador y su humor negro pronto tendrían consecuencias mortales. En medio de la oscuridad de su vida en prisión, Jeffrey Dahmer comenzó un curso bíblico por correspondencia. En la primavera de 1994, expresó su deseo de bautizarse. Roy Ratcliffe, ministro de la Iglesia de Cristo, visitó a Dahmer y aceptó ayudarle en su conversión. Un fatídico día de mayo de 1993, Dahmer fue bautizado en una bañera de hidromasaje de la prisión. Muchos pusieron en duda la sinceridad de Dahmer, dado su historial de manipulación y engaño. Sin embargo, continuó reuniéndose con Ratcliffe en sesiones semanales de estudio de la Biblia, en las que se trataban temas como la muerte, el castigo por los pecados y la condenación. A pesar de su nueva fe, las interacciones de Dahmer con otros reclusos seguían siendo tensas. Su oscuro sentido del humor y su comportamiento perturbador seguían enemistándolo con quienes lo rodeaban. En julio de 1994, durante una misa en la capilla, otro preso intentó degollar a Dahmer con un arma casera. La hoja se rompió y Dahmer solo sufrió un rasguño. Fue puesto temporalmente en aislamiento, pero insistió en volver a la población general, alegando que el ataque había sido cosa de una sola vez. La voluntad de Dahmer de permanecer entre la población general desconcertó a muchos. Algunos creían que deseaba morir, ya que durante su sentencia había manifestado que deseaba la muerte para sí mismo. La mañana del 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asignado a tareas de limpieza en los baños del gimnasio de la prisión, junto con Jesse Anderson y Christopher Scarver. Los tres fueron dejados sin supervisión durante 20 minutos. Cuando los guardias regresaron, encontraron a Dahmer y Anderson brutalmente golpeados. Dahmer fue declarado muerto una hora más tarde, y Anderson sucumbió a sus heridas poco después. Scarver reveló más tarde que despreciaba a Dahmer y se preguntó si el personal de la prisión los había dejado solos intencionadamente. Algunos creen que la muerte de Dahmer entre rejas era inevitable. Su abogado, Gerald Boyle, sugirió que Dahmer había buscado deliberadamente la muerte mientras estaba en prisión, incapaz de quitarse la vida, pero esperando que alguien lo hiciera por él. De ser así, huelga decir que al final obtuvo lo que quería. Ryan Archer. A pesar de estar entre rejas, Ryan Archer intentó mantener una actitud positiva. Mientras cumplía su condena en la prisión estatal de Reidsville, se mantuvo en contacto con su familia, especialmente con su padre, Michael Archer, que siguió siendo una fuente de apoyo. Michael habló por última vez con su hijo Ryan el 11 de diciembre de 2023, solo 2 días antes de que la vida de Ryan tuviera un trágico final. Durante esa llamada, Ryan mencionó que estaba teniendo algunos problemas internos, pero sonaba optimista. Michael intuyó que su hijo no le estaba contando todo, probablemente para evitar que su familia se preocupara por su seguridad. La estancia de Ryan en Reidsville estuvo llena de desafíos. Entre rejas, los reclusos suelen enfrentarse a un entorno duro y violento, y Ryan no era una excepción. Su foto de identificación más reciente mostraba hematomas visibles en la cara, lo que indicaba que había participado en altercados o había sido agredido físicamente. El 12 de diciembre,
Ryan fue trasladado repentinamente de Reidsville a la prisión estatal de Coastal, en Garden City. Los traslados de este tipo no son infrecuentes, pero pueden ser un arma de doble filo. Aunque pueden ofrecer la oportunidad de escapar de amenazas inmediatas, también entrañan nuevos peligros. Para Ryan, este traslado resultaría fatal. Los motivos del traslado de Ryan siguen sin estar claros, pero se especula con la posibilidad de que intentara escapar de una situación peligrosa en Reidsville. En el mundo de la vida carcelaria, las deudas, los conflictos y la política de bandas pueden seguir a los reclusos allá donde vayan. Por desgracia para Ryan, los problemas que intentaba dejar atrás acabaron atrapándole. Su traslado a la prisión estatal de Coastal marcó el comienzo de su trágico capítulo final. Las primeras 24 horas de Ryan Archer en la prisión estatal de Coastal fueron una experiencia traumática y, en última instancia, fatal. A su llegada, se vio inmerso en un ambiente lleno de tensión y peligro. Se suponía que el traslado de Reidsville a la prisión estatal de Coastal iba a ofrecerle un nuevo comienzo, pero pronto se hizo evidente que Ryan no estaba seguro. En cuanto Ryan bajó del vehículo de transporte, fue procesado y asignado a una celda. El proceso de admisión en la prisión estatal de la costa es muy riguroso e incluye registros exhaustivos, evaluaciones médicas y una serie de preguntas destinadas a evaluar el estado mental y físico del recluso. Ryan, que ya mostraba signos de altercados anteriores, probablemente atravesó este proceso con una sensación de inquietud. En la nueva celda de Ryan, las tensiones eran máximas. Los reclusos de su sección de la prisión lo veían como un objetivo potencial debido a sus moratones visibles y a su reciente traslado. A las pocas horas de su llegada, Ryan empezó a percibir la hostilidad a su alrededor. Es habitual que los reclusos evalúen a los recién llegados, y Ryan no fue una excepción. Los cotilleos de la prisión son increíblemente eficientes, y es probable que la noticia de su traslado se extendiera rápidamente. Cualquier asunto sin resolver de Reidsville podría haberle seguido, convirtiéndole en objetivo de aquellos que buscan ajustar cuentas. Los detalles exactos de los acontecimientos que condujeron a la muerte de Ryan siguen sin estar claros, pero se sabe que estuvo implicado en un altercado con otro recluso. Esta pelea, en la prisión estatal de Coastal, resultaría fatal. Los testigos declararon haber oído voces elevadas y ruidos de lucha. Cuando llegó el personal de la prisión, ya era demasiado tarde. Encontraron a Ryan gravemente herido, con múltiples heridas que indicaban una lucha violenta. A pesar de los esfuerzos del personal médico de la prisión, sucumbió a sus heridas poco después del altercado. Antes de su trágico fallecimiento, Ryan Archer, un hombre de 26 años de Griffin, Georgia, tuvo una vida que dio un giro oscuro cuando era solo un adolescente. Al crecer, Ryan era conocido por ser una persona brillante y ambiciosa, pero, como muchos, cayó en la gente equivocada y tomó algunas malas decisiones que alterarían su vida para siempre. Los antecedentes penales de Ryan empezaron con infracciones menores, pero no tardaron en agravarse. Finalmente, fue condenado por posesión de drogas y de un arma de fuego, cargos graves que le valieron una pena de 10 años. Según los registros judiciales, Ryan fue sorprendido con una importante cantidad de sustancias ilegales y un arma de fuego no registrada durante un control de tráfico rutinario. Las pruebas eran abrumadoras y fue condenado a cumplir 2 años de los 10, con una fecha máxima de puesta en libertad fijada para junio de 2024. Tras el trágico incidente, el Departamento de Instituciones Penitenciarias de Georgia inició una investigación interna para determinar las circunstancias que condujeron al fatal altercado. El objetivo de esta investigación era identificar a las personas implicadas y comprender cómo pudo producirse un suceso tan violento pocas horas después del traslado de Ryan a la prisión estatal de Coastal. Las autoridades penitenciarias se apresuraron a emitir un comunicado confirmando la muerte de Ryan y el inicio de la investigación el 13 de diciembre. Sin embargo, los detalles proporcionados eran vagos, dejando muchas preguntas sin respuesta. La pérdida de Ryan no fue solo una tragedia personal para su familia, sino también un doloroso recordatorio de los peligros a los que se enfrentan los reclusos en el sistema penitenciario. La hija de Ryan, con la que esperaba reunirse tras su puesta en libertad, crecería ahora sin su padre. La comunidad en general también sintió el impacto de la muerte de Ryan. Grupos de defensa y organizaciones dedicadas a la reforma penitenciaria aprovecharon el incidente como un grito de guerra en favor del cambio. Nahum, un hombre de 28 años, siempre había luchado contra sus demonios. Criado en un barrio peligroso, no era ajeno a las duras realidades de la vida. A pesar de sus esfuerzos, Nahum se vio envuelto en una red de drogadicción y desesperación económica. Su mujer estaba embarazada y el inminente nacimiento de su hija pesaba mucho en su mente. Necesitaba dinero y lo necesitaba rápido.
Un fatídico sábado por la noche, Nahum tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Colocado de cocaína, decidió atracar un bar creyendo que era la única forma de mantener a su familia. Armado con una pistola de plástico que parecía real, Nahum se dispuso a cometer el delito. Nahum irrumpió en el bar agitando la pistola de plástico y exigiendo dinero. Los clientes y el dueño del bar estaban aterrorizados, incapaces de distinguir el arma falsa de la real. La ley brasileña no distingue entre armas reales y de juguete en el contexto de un delito, y las acciones de Nahum estaban a punto de tener graves consecuencias. Sin que Nahum lo supiera, la policía ya estaba en camino. En cuestión de minutos, la policía llegó, rodeó el bar y cortó cualquier posibilidad de fuga. Nahum fue detenido en el acto. Sus súplicas de inocencia cayeron en oídos sordos. «No he hecho nada malo, es un malentendido», dijo a las autoridades, pero las pruebas estaban en su contra. La pistola de plástico, aunque ligera y falsa, había causado verdadero miedo y pánico entre los clientes del bar. En la comisaría, la situación de Nahum se volvió aún más crítica. Admitió tener problemas con las drogas y reconoció que a veces bebía demasiado alcohol. A pesar de sus confesiones, la policía vio las cosas de otra manera. Nahum fue acusado de robo con agravantes, un delito que podía costarle hasta 15 años de cárcel. Nahum pensó inmediatamente en su familia. «Estoy desesperado. Mi familia me necesita de verdad en estos momentos», se lamenta. Su mujer iba a dar a luz en cualquier momento y él temía perderse el nacimiento de su hija. Pero, en lugar de volver con su familia, Nahum fue enviado a una prisión preventiva, donde permanecería hasta que un juez decidiera su destino. Incluso para un delincuente aparentemente de poca monta como Nahum, las medidas de seguridad eran extremas. Brasil, segundo mercado mundial de cocaína después de Estados Unidos, es un campo de batalla entre la policía y las bandas de narcotraficantes. Todos los transportes de presos están fuertemente vigilados, y el viaje de Nahum al complejo penitenciario Porto Velho no fue una excepción. A su llegada, Nahum fue colocado en una jaula, a la espera de su audiencia por videoconferencia con un juez. El calor era insoportable, las condiciones inhumanas. Sin embargo, Nahum se aferraba a la esperanza, creyendo que pronto sería puesto en libertad. Pero la espera comenzó, y el destino de Nahum pendía de un hilo. A la mañana siguiente, Nahum se enfrentó al juez por videoconferencia. Sus esperanzas se desvanecieron cuando el dueño del bar, la presunta víctima, testificó inesperadamente en su contra. Nahum esperaba que el dueño del bar no testificara y no hubiera pruebas, pero no fue así. Tras escuchar el caso, el juez reveló que la decisión final sobre si presentar o no cargos llegaría por correo, dejando a Nahum en un estado de incertidumbre. Nahum, que no podía permitirse un abogado, no podía hacer otra cosa que esperar. Si era declarado culpable, sería trasladado a la prisión de máxima seguridad, conocida como 603, una fortaleza con las normas de seguridad más estrictas del país. Aunque los reclusos viven experiencias diferentes entre rejas, lo único que permanece constante es que la falta de libertad cambiará el curso de sus vidas para siempre. Echa un vistazo a cualquiera de nuestros otros vídeos haciendo clic en las tarjetas de tu pantalla.